yo quiero hacer un enfoque conceptual del problema del subsector eléctrico. Porque dicen, no, es un subsector eléctrico porque es el sector energía global que incluye todos los campos de generación, pero el subsector eléctrico nació natimuerto después de, vamos a decir, de la década de los 80 por ahí. Fíjense, el problema de la estabilización del suministro de energía eléctrica no estriba en los algoritmos tarifarios u otro enfoque conceptual sobre el tema, obviamente. El problema del subsector eléctrico estriba en que estructuralmente es infuncional e insostenible. Y voy a hacer aquí una símil del corredor. Todo el mundo se pregunta, ¿y por qué el corredor no llegó a la meta? ¿Y por qué el corredor no llegó en primer lugar, sino de último? Y la gente nada más se está preocupando cómo llegó el corredor o si no llegó el corredor a la meta. Y el problema está en que las razones por qué ese corredor no llegó a la meta es porque realmente no se formó bien como atleta para poder ganar o llegar a la meta en esa competencia. Entonces, obviamente, yo quiero enfocar esto del asunto de la generación como un negocio. Y por eso yo pongo que es el negocio eléctrico. O sea, ya ha llegado el momento de enfocar la problemática de la generación en la República Dominicana desde el punto de vista conceptual de los negocios. Entonces, yo quiero hacer precisiones sobre qué es un negocio, porque aquí hay muchos en Radio Escucha que obviamente no son economistas y uno debe encauzarlo hacia eso es correcto, esa dirección. Entonces, primero es que la producción, transporte y distribución y el cobro de energía eléctrica debe verse como una actividad articulada por las leyes fundamentalmente de la economía. Muy importante eso. Además, el subsector eléctrico debe desenvolverse bajo un esquema de rentabilidad, teniendo como principio cardinal la optimización de sus funciones productivas, distributivas y obviamente comerciales, que son las tres etapas del negocio eléctrico. Esta relación armónica se rige por las siguientes premisas económicas que muy someramente las voy a decir, y estos son principios que se aplican mundialmente, países desarrollados y subdesarrollados, a los negocios, entre ellos el negocio eléctrico. El primer principio que hay que tomar en cuenta es que tú no puedes poner un precio a una cosa aleatoriamente. Las cosas adquieren su valor de acuerdo a su importancia y a su escasez, porque la escasez de un bien incide mucho en su precio. Entonces, el principio de la escasez establece que el tener una cantidad mayor de un bien normalmente significa tener una cantidad menor de otro bien. O sea, podríamos tener, por ejemplo, más energía eólica, más energía o menos energía solar, o depender más del gas. O sea, jugar con la matriz, pero la matriz tiene un costo. Y eso es muy importante. Entonces, la escasez, miren ahora, por ejemplo, el barril está casi $80. Los paneles solares, su elaboración han subido casi en un 120%, si ustedes no lo saben. Claro, claro. Lo cual claro sí. Es una situación que hay que tener en cuenta. Es una situación compleja la que está la industria de paneles solares. Exactamente. Además del problema de los chips para los inversores y todo eso, sí, que ya... Sí. Porque al romperse la cadena de abastecimiento, exacto, se han dislocado los inventarios y todo esto, y ahora nadie está seguro de nada. Exacto. El segundo principio, además de la escasez, es el principio de costo-beneficio aplicado a los negocios. Nunca, repito, nunca debe de emprenderse un negocio si su costo marginal es mayor que el beneficio marginal esperado. Lo único es que tú explicándole al pueblo, y si le metes eso de marginal, ahora nadie lo entiende. Ahora voy. Ah, bueno. O sea,
aplatanando, sí, pero tenía que presentar el Claro, principio, claro que sí, pero te provoco para eso. No, perfecto. Aplatanando. Usted no puede tener un negocio si los costos básicos primarios exceden los ingresos primarios de venta. Me explico. O sea, costos primarios, mano de obra, electricidad, renta de local, patente. Los 5 factores de la producción. Ahora, si costos básicos, obviamente, son mayores que lo que usted puede colocar en el mercado, entonces o usted cambia su estrategia de blanco de público, o sea, de comercialización, o tiene que revisar tus estructuras de costo. Que me sospecho que eso es parte del problema del sector eléctrico. Las dos cosas. Las dos cosas. El otro principio es el principio de los incentivos, y esto sí es una situación muy espinosa para el sector hoy día eléctrico. El principio del incentivo dice: un negocio debe de basarse en el dogma de que los incentivos deben ser usados solo si los beneficios adicionales esperados, o sea, producto de estos incentivos, son al menos iguales o superiores a los costos adicionales. Costos adicionales. Un amigo que llama. ¿Sí? ¿Es tu nombre? Bueno. No te voy a poner ahora el nombre, voy a registrarlo. No, que Apolinar Veloz dice que tú estás hablando en un estado de competencia perfecta que solo existe en el cielo. Pero ahí vamos. Apolinar. Te vamos a llamar. Existe en el cielo y en el infierno también. Entonces, pero repito, una voz muy autorizada aquí. Sí, no. Entonces, repito porque esto es importante, por favor, porque el subsidio al sector eléctrico es indecente hoy día. Mal estructurado, mal dirigido y muy mal gastado también, ese subsidio. Repito, un negocio debe basarse en el dogma de que los incentivos deben ser usados solo si los beneficios adicionales esperados, o sea, producto de esos incentivos, son al menos iguales o superiores a los costos adicionales que pudieran ser originados también por esos incentivos, o sea, sacrificio fiscal, falta de inversión en sectores sociales que lo necesitan, y que esos incentivos se sacan precisamente de ese cofrecito, que es tan importante, que se llama presupuesto general de la nación. Entonces, si esos incentivos se pudieran justificar, por ejemplo, yo tengo un caso palpable, que es la ley 299, bajo la cual se creó toda la estructura manufacturera de Herrera, del sector de Herrera. Pero cuando yo era director del Fondo FI del Banco Central, yo tenía que hacer auditorías de horca y cuchillo a muchas empresas que estaban beneficiadas dentro de la ley 299. ¿Por qué? Porque se pasaban 10 años acogidos y nunca tenían beneficio y tenían pérdida. Y el gobierno subsidiándolo por 10 años. Y hay una empresa por ahí que hacía nevera, que fue una cosa increíble. El mercado nacional para el producto. Para que criollo. lo sepa. Oye, tuvo casi 12 años, eso no puede ser. Entonces los incentivos tú los das hasta que la empresa se estabilice, y de ahí en adelante ya tú no tienes que dar más incentivos. Bueno, una pausa.